Eso, mecha. Hoy es 28 de agosto, he dejado un mes sin cortarme la barba para probar 3 remedios caseros, un remedio por mes. Ya tengo 30 años, pues creo que si a mí me funciona algún método, pues a ustedes también les funcionará muy seguramente, o al menos eso espero. Por eso ahorita me dejé un mes la barba, para tener un punto de referencia y ver en qué zonas donde normalmente no me salía el vello, pues ver qué zonas me sale. Entonces ahorita lo que voy a hacer es tomar unas fotos y se las voy a mostrar. Y me voy a rasurar esta barba, que ya tiene un mes. Ya me rasuré, me lavé la cara y bueno, a partir de esta noche me estaría aplicando el primer remedio casero durante todo el mes hasta el 28 de septiembre sin rasurarme, y me tomaré las fotos. Y bueno, ya es de noche, casi me voy a dormir, entonces antes de dormir voy a aplicar el tomate. He partido un tomate y lo he mezclado en la licuadora con un poco de salsa catsup. Esta mezcla es para que al aplicármela sobre el rostro se quede pegada, y pues si fuera el puro tomate pues se caería más fácil. Entonces con la salsa catsup espero que se pegue mejor. Y bueno, ya después de los 8 minutos del masaje y los 20 minutos de dejar reposar el tomate sobre el rostro, ya procedo a lavarme la cara, y ya después este mismo procedimiento lo estaré repitiendo una vez al día durante 30 días. Miren, ya está, llevo 30 minutos con esto en la cara, entonces ya me lo voy a lavar. A partir de esta noche y los próximos 24 días voy a aplicarme el tomate en la mañana y en la noche para ver intentar ver mejores resultados al final del mes, porque ahorita pues en los 7 días que llevo no veo mucho en las zonas donde no me salía acá. Entonces a ver si al final del mes me logra salir en donde no me sale, y así voy a aplicarme el tomate. Entonces viendo unos videos que el masaje es circular, y pues esos son 8 minutos de masaje con el tomate, y después pues lo dejo reposar. Ya ha pasado todo un mes desde que empecé el tratamiento con el tomate. Así es como me ha crecido la barba. Me he tomado unas fotos de perfiles y me voy a tomar también de frente. Me voy a tomar estas nuevas fotos para compararlas con las fotos del mes anterior, en donde dejé crecer la barba todo un mes, pero sin aplicarme nada. Me voy a rasurar y entonces voy a empezar un nuevo tratamiento todo este mes que viene. Por ejemplo, ahorita es 28 de septiembre al 29 de octubre. Una vez que me he rasurado, voy a aplicarme el aceite de eucalipto de una vez. Advertencia. Antes de usar por primera vez, se recomienda aplicar un poco de aceite sobre el brazo para probar la reacción de su piel al entrar en contacto con el aceite, y así descartar alguna posible reacción alérgica. En caso de presentar posibles molestias, enrojecimiento, hinchazón, urticaria, suspender su uso. Esperamos 10 minutos y si no somos alérgicos, continuamos. Continuamos, tigre. ¡Vamos! ¡Adelante! Este aceite de eucalipto lo voy a aplicar 30 minutos sobre el rostro. De esos 30 minutos, los primeros 8 minutos van a ser masajeando con el aceite de eucalipto sobre la zona donde quiero que me salga barba, y ya el restante pues lo dejo reposar. Después de los 30 minutos me voy a enjuagar la cara con un jabón neutro, el que ya les había comentado. Este jabón ya lo abrí. Entonces vamos a aplicar el aceite de eucalipto. No sé si me pasé. Pues claro que me pasé, pues
Nos venden el frasquito en 200 pesos, casi $10. Entonces, aplicándolo de esa manera se desperdicia bastante. Una forma que encontré es con una jeringa. Con una jeringa extraemos 1 mililitro de aceite de eucalipto. Ese mililitro lo vamos a ir derramando por gotitas sobre la palma de la mano. Esas gotitas con la yema de los dedos de la otra mano, pues lo vamos a ir untando sobre nuestros cachetes. Y así, pues nos va a rendir más el aceite de eucalipto. Es que se siente bastante penetrante el aroma. Es bastante fresco. La sensación es como cuando te metes una pastilla de esas de las... El olor es similar. Pues, tienen eucalipto, ¿no? Voy a poner el cronómetro y bueno, después de 30 minutos regreso y bueno. No sé si sea por mi tipo de piel o porque me acabo de rasurar y tenía los poros abiertos cuando me enjuagué. Pero sí se siente un poco como que arde, pero no quema. Como que arde, pero no quema. Entonces es algo resistible. Y bueno amigos, han pasado casi 30 minutos desde que me apliqué el aceite de eucalipto. Ahora lo que vamos a hacer es lavarnos la cara con el jabón neutro para retirar todo el aceite de eucalipto. Y normalmente eso voy a hacer, me lo voy a dejar 30 minutos y después me voy a bañar o me voy a lavar la cara. Más que nada porque como es algo aceitoso, leí que te puede causar que te salgan granos. Es por eso que nada más me lo voy a aplicar 3 veces por semana. Y bueno, vamos a darle. Así es como va creciendo. Han pasado aproximadamente 13 días desde que me rasuré la barba y desde que comencé el tratamiento con el aceite de eucalipto. Me han salido algunos barritos, aquí se alcanza a ver uno creo, me parece, y de este lado de forma casi simétrica otro barrito y algunas espinillas acá en los costados que casi no se notan. Ha pasado un mes de que inicié el tratamiento con el aceite de eucalipto, así es como me ha crecido la barba. Me he tomado unas fotos para mostrárselas y compararlas este mes que ha finalizado con el aceite de eucalipto para compararlas con el mes del tomate, que me estoy aplicando el tomate en la cara. Ahorita lo que voy a hacer es rasurar esta barba e iniciar con un nuevo tratamiento que será canela con limón. Ve coqueta ese bigote, ¿eh? Después, esperé que fuera de noche para aplicar la canela con limón. Para preparar esta mezcla ocuparemos una cucharada de canela en polvo y el jugo de un limón. Una vez agregados los ingredientes, los mezclamos hasta obtener esa consistencia. Advertencia. Antes de usar por primera vez, se recomienda aplicar un poco de mezcla sobre el brazo para probar la reacción de su piel al entrar en contacto con la mezcla y así descartar alguna posible reacción alérgica. En caso de presentar posibles molestias, enrojecimiento, hinchazón, urticaria, suspender su uso. Esperamos 10 minutos y si no somos alérgicos, continuamos. Continuamos, tigre. Vamos, adelante. Así es como quedó la mano. Bueno, no se me hinchó ni me ardió, entonces pues bueno. Modo de uso. Aplicar durante la noche y dejar reposar de 20 a 30 minutos y después lavar la cara con jabón neutro. Frecuencia 3 veces por semana, es decir, una noche sí y una noche no.
una noche sí y una noche no, y así sucesivamente. Advertencia. Nunca aplicar durante el día, ya que existe el riesgo de generar manchas en la piel y dañarla al exponerse al sol. Aquí tengo la mezcla, me la voy a aplicar sobre el rostro. De 20 a 30 minutos la voy a dejar reposar sobre el rostro. Estoy casi seguro que me va a arder, pero pues, ni modos. Quería barba, quería video. Entonces, pues a ver cómo nos va. Voy a poner el cronómetro, ya lo puse. Lo voy a dejar aquí 20 minutos o 30 minutos, dependiendo lo que aguante. Ahorita, por ejemplo, ya me está empezando a arder en la parte de acá de los cachetes. Pero pues bueno, a ver cómo nos va. Y bueno, la verdad es que sí arde bastante, arde lo que le sigue. Sientes que te quema los cachetes, que te quema aquí. Me acuerdo que cuando me apliqué el aceite de eucalipto me ardió un poquillo, pero esto sí sobrepasa los niveles, sobrepasa el límite. Siento que me está quemando aquí la piel de los cachetes. Aquí ya me empezó a arder y aquí abajo. Entonces apenas ha pasado 1 minuto 42. Y pues a ver cómo nos va. Estoy hasta empezando a sudar, creo. Y no es porque haya calor. De hecho estoy a la misma temperatura desde hace bastante tiempo. Pero pues con esto que me arde estoy empezando a sudar. Y eso que tengo el clima a buena temperatura. Eso mecha. No sé si me empiezan a ver la cara roja. Se me empiezan a ver chapitas por acá. Apenas van 5 minutos. Por lo que alcanzo a ver se me está poniendo aquí roja la piel. Entonces pues no sé si vaya a aguantar. Siento que ya pasó lo peor. Al principio me empezó a arder bastante. Ahorita pues sí me arde. Ya tengo la piel toda roja. Pero ya estoy en ese umbral del dolor en el que ya no distingo el dolor. Ya van 7 minutos con 40. Han pasado 9 días, estamos a 7 de noviembre. Noté que era muy agresiva esa mezcla. En mi experiencia pues no funcionó. Y pues cada persona es diferente. Quizás a otra persona sí le vaya a funcionar y todo eso, ¿no? Ya ha habido casos de personas a las que se les mancha la cara, específicamente de la zona en donde se aplican la canela con el limón. Si tu tipo de piel no es compatible con eso, se enrojece, se irrita o algo así, ya mejor pues dejarlo por la paz y buscar otro tratamiento. Y para qué arriesgarse que por unos cuantos pelitos se nos manche la cara o luego nos salga más caro el caldo que las albóndigas. Y pues sí, ya mejor ahí dejarla. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. ¿Conoces algún otro remedio para hacer crecer la barba? Déjamelo en los comentarios a continuación. Estaré publicando mis avances mes a mes, probando remedios para hacer crecer la barba. Y aquí hay otros videos que creo que disfrutarás. Solo da clic en suscribirte y activa la campanita. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.